Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo número 3 de la materia de gestión de costos, a cargo de la profesora Claudia Félix. Vamos a exponer sobre el tema de sistema de costos predeterminados. Dentro del sistema de costos predeterminados tenemos tres subtemas que vamos a presentar. El primero es el costos estimados. El segundo es costos indirectos predeterminados. Y el tercero son los costos estándares. El equipo está conformado por 4 integrantes: Eudave Víctor Alejandro, Ortega Rosales Ana Isabel, Montserrat Recendis y Alberto Dazaev Ortega Aguilera. Los sistemas de costos predeterminados son las estimaciones proyectadas de costos que hace una empresa de manufactura. También se realiza incluso antes de comenzar la fabricación de algún producto. En esta presentación vamos a desarrollar el tema de sistema de costos predeterminados, así como los diferentes tipos de costos que lo constituyen. Como ya sabemos, el control de costo es vital para cualquier empresa que se dedica a la fabricación de cualquier tipo de producto, ya que esto nos servirá para determinar tanto el precio de venta del producto como el precio de la actividad que deseamos obtener. También nos ayuda para la base de toma de decisiones, ya que con esto sabremos si estamos perdiendo dinero, estamos ganando dinero, o con cualquier variación que realicemos dentro de dentro de lo que podemos evaluar, que repercuta, ¿no? Para poder saber si es rentable o no rentable. El sistema de costos predeterminados no engloba lo que es una sola empresa. Bueno, no engloba lo que son las grandes empresas, sino que también empresas chicas, empresas grandes, empresas medianas, sean públicas, sean privadas, sean rentables, con o sin fines de lucro. Estos se adaptan a las necesidades específicas de cada tipo de organización. ¿Ok? El objetivo de los costos predeterminados es establecer modelos de medición para comparar lo planificado con lo realizado. Esto con el objetivo de reparar las ineficiencias financieras en la producción. Establecer precios de venta antes de que se comiencen a producir, y también apoyar en la administración en la toma de decisiones para controlar los costos. También para ayudar a la preparación de los estados financieros sin la necesidad de que se tenga que realizar un inventario físico de los productos que están en proceso. También analizar las diferencias entre los costos históricos y los costos predeterminados. Control de costos, costo de inventario, mantenimiento de registros, fijación de precios, planeación presupuestaria, reducción de los gastos de oficina, control de costos son otros de los fines de los costos predeterminados. En los tipos de costos predeterminados está el sistema de costos estimado y el costo estándar. En el costo estimado me dice qué es lo que podría ser, y en el costo estándar es lo que me dice cómo debería ser. Estos costos me dicen que están estimando la producción de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos, y considera que deben de obtener comparaciones para un futuro con los costos reales, y ajustando las variaciones correspondientes que también constituyen el sistema de costos predeterminados. Ahora bien, ¿cómo es que obtenemos los costos predeterminados? Estos se obtienen con una pequeña operación, que es dividiendo los costos generales totales estimados para el periodo que se va a manejar sobre la base de actividad estimada.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Víctor Alejandro Udave y en la exposición del día de hoy voy a hablarles sobre los costos estimados. Muy bien, lo primero que vamos a ver es qué es y para qué nos puede ser útil los costos estimados. Muy bien, ¿cuál es el objetivo principal de los costos estimados? Los costos estimados tienen por objetivo conocer o bien fijar un valor de venta de un artículo antes de que se inicie con el proceso de fabricación de este. Es decir, nosotros tenemos que presupuestar con antelación cuál va a ser el costo de este artículo que nosotros vamos a estar vendiendo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer el costo estimado para un proyecto de, digamos, X cantidad de piezas, ya sea 100, 1000, 1 millón, etcétera. Este costo estimado nos va a ayudar para ver si es factible o no es factible producir la cantidad de piezas que nosotros estamos presupuestando acorde al capital que nosotros tenemos disponible. Esto va a ayudar a la gerencia a tomar una decisión, si reajustar el número de piezas que se pretende producir en este proyecto y vamos a tomar la decisión si continuamos o bien podemos hacer una modificación para que se ajuste más y esté dentro de nuestro presupuesto. ¿Ok? En los costos estándar nosotros vamos a basarnos en los costos históricos, es decir, si nosotros, bien, si no es el primer año de producción de la empresa, nosotros podemos basarnos directamente en el costo de producción del año anterior. Es decir, nosotros también debemos de tomar en consideración para calcular los costos estimados, debemos de ver cuál es la materia prima, es decir, vamos a tener que presupuestar cuál es la materia prima que nosotros vamos a necesitar para producir este X número de productos que nosotros vamos a vender y poder así definir cuál va a ser su precio de venta. Además del costo de materia prima, debemos de considerar cuánto es el costo de la mano de obra, basándonos en cuántas horas va a tardar en producirse este producto. Es decir, consideramos uno, materia prima, el tiempo que va a durar en producirse todo, toda esta, toda esta producción de nuestro producto y en base a eso podemos fijar cuántas horas de mano de obra nos va a estar costando producir nuestro producto. Y finalmente debemos de considerar cuáles son los costos indirectos de fabricación. Bien, una vez teniendo toda esta información, nosotros podemos definir cuál va a ser el precio de venta al cual nosotros vamos a estar ofertando nuestro artículo. Todo esto es antes de que se inicie el proceso de fabricación. Esta es la finalidad de los costos estimados. Los costos estimados son normalmente utilizados por empresas que deben de presupuestar o formular los costos de venta de sus productos antes de iniciar con su proceso de producción o antes de que inicie este proyecto. Este tipo de empresas debe de conocer con antelación cuál es el precio al que va a estar ofertando ya sea el producto o servicio para que la gente lo conozca y se pueda hacer en base a ello pues una campaña de marketing para intentar que esto tenga un poco más de fluidez y de éxito en sus ventas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos referirnos a las empresas constructoras, las cuales ya tienen que presupuestar. Ejemplo, en la construcción de un edificio, digamos, se va a planear la construcción de un complejo departamental, el cual va a consistir en, digamos, 10 plantas y pretende tener al menos 20 departamentos dentro de estas
10 plantas. Entonces, obviamente esta empresa constructora debe de presupuestar cuáles van a ser todos estos costos que va a incurrir para poder así definir cuál va a ser el precio de la construcción, y a su vez también los inversionistas que al final van a hacer la venta de estos departamentos que los van a ofertar deben de conocer cuál va a ser todo este costo de fabricación para poder ellos ofrecer un precio de venta al público final. Entonces, en todo esto que se tiene que tomar en cuenta, como bien ya dijimos, la materia prima, todo lo que conlleve, todo el material de construcción que conlleve para poder edificar este complejo departamental. También la mano de obra, cuántos trabajadores y cuánto tiempo, en especial, cuánto tiempo se debe presupuestar, el tiempo en el que se va, o el que va a tomar la empresa constructora en ya por fin entregar el edificio, ¿no? Y se debe de considerar esto, pues lo hacen personas que ya tienen experiencia con anterioridad en la construcción de este tipo o en la participación de este tipo de proyectos. Deben de considerar los costos indirectos de fabricación, ¿no? Entre más experiencia tenga la persona, esta puede incluir dentro de estos costos estimados este tipo de costos indirectos de fabricación con la finalidad, perdón, de que se acerque lo más posible al costo real una vez que ya esté terminado el proyecto. Bien, ahora veamos cuáles son algunas de las características de los costos estimados. Una de estas características es que los costos estimados se realizan para determinar el costo de venta de un artículo antes de que se vaya a iniciar con el proceso de producción. Se puede decir que esta es una de sus características principales. Otra de sus características es que normalmente los costos estimados son utilizados por empresas que se basan en costos históricos, es decir, que estas se basan en los costos reales del pasado. Muy bien. Otra de las características de los costos estimados es que se puede utilizar como una herramienta para hacer una cotización a nuestros posibles clientes. También los costos estimados no se basan en bases científicas, es decir, que los costos estimados son meramente, como lo dice su nombre, son puras estimaciones, ¿de acuerdo? Y muy bien, otra de sus características es que los costos estimados nos van a dar como resultado lo que puede llegar a costar un artículo, más no lo que debe de costar. Es por eso que al final de los costos estimados se va a comparar con los costos reales y esas diferencias se le conoce como variaciones. De acuerdo, ahora vamos a ver cómo es que se puede llegar a determinar el costo estimado para un proyecto. Normalmente los costos estimados se pueden realizar de forma manual, es decir, que se esté ingresando toda la información en un registro que se lleve físicamente para conocer este costo estimado. Obviamente esto es un poco más laborioso, puede llegar a tomar más tiempo y la mayoría de las empresas puede optar por no utilizarlo porque no es una manera eficiente de calcular los costos estimados cuando se está lanzando un nuevo proyecto. Otra de las alternativas que nosotros tenemos es el utilizar un software especializado que nos ayude precisamente a calcular cuáles van a ser los costos estimados. Para determinar los costos estimados son tres factores principales los que debemos nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, debemos tomar en consideración cuál va a ser el costo de la materia prima, cuál va a ser el costo de la mano de obra para producir nuestro producto, y bien también debemos de tomar en consideración cuáles son los
costos indirectos de fabricación. Una vez que reunamos cuáles son todos estos costos, podemos alimentar este software especializado para obtener de una manera más rápida cuál es el costo estimado y poder definir un precio de venta de nuestro artículo. O bien, algunas de las empresas se basan directamente en los costos históricos, es decir, en el costo real que se ha tenido el año pasado. Entonces, de esta forma, directamente podemos llegar a un precio de venta mucho más rápido. Pero bien, se puede determinar ya sea en base a los costos históricos, es decir, costos reales pasados, se puede realizar desde cero, manualmente, es decir, llevar un control físico de este, o bien es más costoso, pero se puede utilizar un software especializado para determinar cuál va a ser el costo estimado de un producto. Bien, ahora veamos cuáles son las ventajas de que nosotros vayamos a utilizar o que utilicemos esta herramienta de los costos estimados. Como bien, existen ventajas y desventajas al utilizar este tipo de herramientas, pero vamos a analizar si nos conviene o no el utilizarlas para balancear las ventajas y las desventajas. Muy bien. Dentro de sus ventajas es que esta herramienta nos va a servir como una guía para tomar decisiones y pues poder fijar un costo de venta que va a tener un producto. Recuerden que esto es un costo de lo que puede llegar a costar mi artículo, más no va a ser el costo real al final de que se termine con el proyecto, al final de la producción. Ok, también nos puede ayudar a minimizar los riesgos de sobrecostos. Nosotros en base a esto podemos analizar los costos estimados para poder modificarlo y tomar una decisión si es factible o no la producción de X cantidad de productos. Esta también nos va a permitir mejorar la asignación de los recursos, es decir, si nosotros tenemos bien identificado paso a paso pues cuáles son los costos, podemos basarnos en costos históricos para llegar a identificar en qué área nosotros podemos llegar a minimizar estos costos, ¿no? También nos sirven como una base para el control de calidad. Es decir, que en base al costo o en base a la mano de obra, las horas que se tarda en producir, nosotros podemos hacer unas modificaciones para concentrarnos ahora en la calidad del producto final. Muy bien, otra de sus ventajas es que nos pueden permitir compararlo con alternativas, es decir, que nosotros cuando tenemos ya sea de forma física o en un software el resultado de estos costos estimados, podemos compararnos y ver algunas alternativas de producción con la finalidad de reducir estos costos, ¿verdad? Otra de sus ventajas es que nos van a brindar una información valiosa para poder negociar la producción o la adquisición de materia prima, ¿no? Nosotros podemos definir que en nuestro proyecto queremos producir 1000 piezas, entonces obviamente el costo de la materia prima va a ser mayor en consideración si nosotros producimos 1.000.000, pero una vez realizado este estudio, estos costos estimados, nosotros podemos definir si es factible o si le conviene a la empresa pues realmente tomar esta decisión y de qué manera podemos minimizar los costos, ¿no? En sí, los costos estimados, pues una herramienta muy útil para evaluar el progreso de un proyecto. Pero bien,
como todo, pues también existen desventajas en tomar la decisión de, pues, fijar nuestro costo o nuestro precio de venta de nuestro artículo en base a costos estimados, ¿no? Los costos estimados, como bien lo dice, son meramente estimaciones de costos, lo que nos puede llegar a costar el producir X cantidad de producto. Entonces, los costos estimados no son precisos. Al final de los costos estimados, nosotros vamos a sacar, por una parte, el costo estimado de lo que puede llegar a costar nuestro artículo y vamos a sacar cuál es el costo real al final del proyecto, cuál fue el costo real de la producción y vamos a comparar cuáles son las diferencias entre el costo estimado y el costo real, y estas diferencias se le conocen como variaciones. Entonces se tienen que hacer este tipo de ajustes para poder tener un mejor control el próximo año, ¿no? Para ya basarnos más que nada en costos históricos y tener una aproximación más exacta de cuál va a ser el costo real de producción. Entonces, una de sus desventajas es que los costos estimados no son precisos, no nos van a dar un precio real, un precio exacto, más bien un precio real de cuál va a ser el costo de producción. Muy bien. Otra de sus desventajas es que precisamente al no ser precisa, esta información puede llegar a ser engañosa. Una persona que no tenga mucha experiencia dentro de la industria puede llegar a tomar una mala decisión que pueda llevar a, pues, a una situación financiera mala para la empresa, precisamente al haberse basado en estos costos estimados. ¿De acuerdo? Y otra de sus desventajas es que puede llegar a ser muy costoso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos pues un programa, eh, podemos llegar a elevar mucho el costo de estas estimaciones. Entonces, esta es otra de sus desventajas, que puede llegar a ser muy costoso, no va a ser preciso y puede llegar a brindarnos en ocasiones información engañosa y por lo tanto se pueden tomar malas decisiones. Muy bien, hasta aquí vamos a terminar con los costos estimados. Nuestros compañeros seguirán hablando de los demás temas. Costos indirectos predeterminados. Los costos indirectos son aquellos que se generan por requerimiento del proceso o producto y son esenciales para cumplir con especificaciones y necesidades del cliente. Debido a que el costo indirecto impacta no solo en uno sino en varios productos, es un poco más difícil mantener la contabilidad y el control de este consumo o del gasto. Los costos indirectos representan gastos necesarios para el funcionamiento general de la empresa. Estos costos pueden incluir aspectos como gastos administrativos, alquiler de las instalaciones, servicios públicos y algunos otros gastos generales. Por eso es muy importante que cuando se hace la estimación de costos se determine claramente cuáles van a ser responsabilidad de la empresa y cuáles van a ser responsabilidad del cliente, ya que al final viene siendo un gasto compartido. La gestión eficiente de los costos indirectos es esencial para el éxito financiero de una empresa, debido a que si no se controlan como es correcto, puede generar un gasto mayor y generar una condición desfavorable para la empresa. Además del análisis de requerimiento de instalaciones, los costos indirectos deben incluir equipos, maquinarias, fixturas, verificadores o jigs y el ambiente controlado que se requiere para poder realizar la producción. Una vez que se predeterminan estos costos, es muy importante compararlo con los costos reales. Este proceso de comparación se determina análisis de variaciones, el cual tiene gran incidencia en los procesos de planificación y control de la producción. Si no se hace una planeación adecuada de los recursos que se van a utilizar, es muy probable que una vez que se cumple con el prototipo o la primera muestra, posterior pueda haber fallos en la producción y la planeación no salga como fue debida. Es importante crear estrategias para administrar correctamente los costos indirectos.
Este tipo de costos son muy importantes en la predeterminación o en las estimaciones que se deben de realizar antes de aceptar un producto o un nuevo proceso. Identificar y desglosar cuáles son los costos forman parte del proceso de las estimaciones, y esto puede ayudar a la empresa a tener una visión general de cuál va a ser la inversión que se va a requerir para poder cumplir con el producto. También es importante que se analice la rentabilidad que vamos a tener y una medida para poder controlarlos y así no se salga de los valores estimados o del presupuesto que se fue asignado. Para analizar la rentabilidad de la empresa es importante identificar y clasificar los costos indirectos más importantes, establecer presupuestos y metas de costos de cada categoría y analizar regularmente la rentabilidad de los productos y servicios considerando estos costos indirectos. Algunas ventajas de los costos indirectos predeterminados son: la gerencia siempre va a poder observar cuáles son las variaciones entre los costos presupuestados y los costos reales. Esto nos va a ayudar mucho para poder reportar cuáles son esas diferencias y los motivos por los cuales se generaron. Se puede preparar el análisis e identificar también si este producto verdaderamente nos va a favorecer o va a generar un efecto adverso para nuestra producción. También nos va a ayudar a identificar cuáles son las estimaciones de inversiones requeridas y si nuestra empresa tiene la capacidad de realizar esa inversión sin afectar las finanzas generales. Costos estándar. ¿Qué es el costo estándar y cómo se obtiene? Es el cálculo hecho con bases generalmente científicas sobre cada uno de los elementos del costo, a efecto de determinar lo que un producto debe costar. Por tal motivo, este costo está basado en el factor eficiencia. El costo estándar se obtiene con base en los costos directos e indirectos presupuestados. ¿Cómo se aplican los costos estándar? Los costos estándar responden a las necesidades de planeación, organización, dirección, control y mejora la toma de decisiones internas, actividades que hacen parte del proceso de gestión y control de un negocio. Los costos estándar pueden utilizarse para propósitos empresariales tales como costear los productos y o servicios, elaborar presupuestos, sirve de base en la fijación de precios, controlar los costos y facilitar los registros de la operación. Tipos de costos estándar. Existen los básicos, representan medidas fijas que solo sirven como índice de comparación basadas en el rendimiento posible, la combinación de cantidades y calidades a un costo fijo, no consideran las ineficiencias, mermas o desperdicios. También existe el tipo circulantes, representan metas a alcanzar en condiciones normales sobre bases de eficiencia, punto de referencia para medir los cambios en los costos actuales, considera ineficiencias y menos del 100% de eficiencia. Características de los costos estándar. Genera una dirección de objetivos con resultados de los costos reales dentro de un determinado periodo. Es un instrumento que sirve para realizar la evaluación real de actuación. Logra estimular a los trabajadores a que trabajen con mayor eficacia y responsabilidad. Proporciona la eficiencia en gran medida, ya que permite la comparación de lo utilizado contra lo planificado. También cuando se establece es muy fácil de utilizar. Componentes del costo estándar. Serían tres, sería materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. El primero, materiales directos, es la cantidad estándar de cada uno de los materiales o insumos requeridos para una unidad de producto terminada o de servicio. La mano de obra directa es la cantidad estándar de mano de obra requerida para producir una unidad con la indicación del costo estándar por hora de cada uno de los perfiles requeridos. Los costos estándar indirectos es la estimación de las unidades estándar de costos indirectos fijos y variables requeridos para producir una unidad y las tasas o tarifas aplicables en cada caso. Eso sería todo de nuestra parte. El equipo número 3, que nos tocó el tema del sistema de costos predeterminados, les agradece la atención. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat Reséndiz, supervisor de ingeniería de procesos de una empresa dedicada al ensamble de componentes destinados a televisiones. Y en esta entrevista les voy a explicar cómo se realiza un análisis de costo predeterminado. El análisis de costo más habitual es el que se hace cuando el cliente requiere una modificación al proceso. Normalmente cuando se produce en un tipo de producción masivo, el cliente nos hace requerimientos conforme va evolucionando el producto para que nuestro proceso se vaya adecuando. En el ejemplo que les voy a mostrar es un ensamble para un televisor que actualmente se maneja como las primeras dos imágenes que pueden observar, donde es un producto ligeramente sencillo, solamente se le colocan algunos disipadores de calor y cables para realizar la conexión. El primer paso es recibir la solicitud de cambio del proceso. En este caso, el cliente nos hace llegar cuáles son los nuevos procesos que quiere que nosotros incluyamos y siempre nos va a hacer llegar el bill de materiales para que sepamos cuáles son esos componentes. Aquí podemos observar que son 5 nuevos procesos que nos están pidiendo. El Optical Shift Reflector, que es el paso 1, es una hoja que nos va a ayudar a reflejar la luz. Este tipo de componente requiere un control antiestático más fuerte, es decir, prevención de descargas, en comparación con el producto que pueden ver arriba que no tiene ningún tipo de hoja. También vamos a agregar un componente que es un LGP, que es otra hoja para reflector de luz, un frame mirror, que es como un marco que sostiene este tipo de hojas, una inspección visual de prueba de luz y el empaque nos están requiriendo que se haga un tipo flejado. Entonces siempre vamos a recibir primeramente cuáles son los cambios que queremos aplicar y a partir de aquí se realiza el análisis de costo. Una vez que ya recibimos cuáles son esos cambios o esos nuevos componentes que quieren que agreguemos, nosotros como ingeniería pues tenemos que evaluar cuáles son las modificaciones que se le van a tener que hacer a nuestro proceso para adecuarnos a ese nuevo cambio que nos piden. En el caso que les estoy mostrando, pues nos marca que vamos a tener que realizar una modificación al layout actual. Todas las líneas de producción van a tener un layout establecido que nos va a decir cuál es la distribución en la que se va a ir acomodando el personal, cuáles son los componentes que vamos a ir ensamblando para obtener nuestro producto final. Este tipo de línea es un tipo de línea lineal, que significa que cada persona va agregando un componente hasta lograr el producto final. Entonces el cliente nos está pidiendo que se agreguen los nuevos componentes, pero que también se instale un clean boot. Un clean boot es un cuarto que nos ayuda a controlar las partículas y así prevenir la contaminación, como en la imagen anterior que les mostré, que son hojas que requieren más control, pues necesitamos agregar un ambiente más controlado y anexarle a esto un uniforme que es antiestático. Este nos ayuda a prevenir descargas electrostáticas y prevención de daños al producto. Con la información que ya nos proporcionó el cliente, que es el boom de materiales y los requerimientos, entonces generamos una proyección de proceso. En la proyección es muy importante que se considere tanto la estructura física como la instalación que vamos a utilizar y la cantidad de personal que tenemos actualmente contra la cantidad de personal que utilizaremos posteriormente. Se va a generar un diseño donde va a mostrar de forma comparativa ambos procesos para que podamos visualizar cuáles van a ser esos cambios y cómo nos puede impactar. Una vez que se realiza esa proyección, se revisa en conjunto con las partes interesadas. Para hacer un análisis de costo predeterminado es muy importante que se considere que no lo va a hacer una sola área. Nunca se va a realizar solamente con un responsable. En este tipo de proyecciones tienen que participar todos los que estén involucrados. Participa producción, participa control de calidad, participa seguridad y ambiental, planeación, porque todos tienen que opinar cómo va a ser o cómo les va a afectar el cambio que se vaya a impactar. Este tipo de cambios pues se tienen que ir enlistando para poder determinar qué tan bueno va a ser el cambio que nos están proponiendo. Y escuchar también las partes interesadas, los beneficios que van a tener y sus efectos adversos que puedan resultar. De acuerdo con las modificaciones que ya se proyectaron, se va a realizar el presupuesto de inversión. En este presupuesto de inversión se van a enlistar cuáles son los puntos más importantes del cambio que se va a generar y se tiene que realizar un análisis de costo.
Aquí vamos a considerar los consumibles tanto nuevos como los existentes que vamos a necesitar. Se tiene que considerar si va a haber una modificación en la infraestructura, cuáles son esos cambios. Para esto vamos a realizar presupuestos internos, presupuestos externos con compañías que probablemente nos puedan dar soporte para la instalación y se van a enlistar. Normalmente se va a manejar el dólar como un tipo de cambio, pero pues esto ya va a depender de la empresa. Es muy importante que cuando se presente este presupuesto se revise previamente estos requerimientos y todos estén de acuerdo en que son necesarios para cumplir tanto el requerimiento que el cliente nos está haciendo como la adecuación de nuestro nuevo proceso. Finalmente, y considero que la parte más importante de todo el análisis de costo predeterminado, se tiene que realizar la estimación de los indicadores. Prácticamente esta estimación es la que va a determinar si el proceso va a ser aceptado y si es que es un requerimiento del cliente, si es un proceso que nos va a terminar afectando o que nos va a beneficiar. En los indicadores que nosotros tenemos, generalmente se maneja la cantidad de operadores, que es la mano de obra que vamos a consumir, la capacidad de proceso, que son las piezas teóricas que vamos a poder producir, y el UPPH. El UPPH es una medida estándar o es una medida general que se utiliza para calcular la ganancia que vamos a tener por cada persona involucrada en proceso. Este UPPH va a ser en una hora de trabajo a cuántas piezas va a equivaler el operador y es una conversión que se utiliza muy general para calcular el costo de mano de obra. Se tiene que hacer una tabla comparativa como la que estamos viendo en la parte superior, donde se anotan los indicadores que teníamos actualmente contra los indicadores que vamos a tener en la proyección. En este caso, el costo de inversión es un costo alto y que nos va a impactar en todos los indicadores. Visualmente, siempre vamos a marcar de verde cuáles son los indicadores que nos favorecen y de rojo pues los que nos desfavorecen. Es muy importante que no confundamos el beneficio con los indicadores. Los indicadores son los números que nos van a decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la meta a alcanzar, pero no exactamente nos van a indicar el costo, porque probablemente vamos a reducir nuestra capacidad, pero el costo de proceso al momento de la venta sea más alto y aunque nuestra capacidad baje, el costo del producto pues va a absorber esa baja de productividad que se generó. Tenemos productos que se pueden producir por miles, pero que son productos baratos, y tenemos algunos que se producen por menores cantidades, pero que impactan mucho en las finanzas de la empresa. Entonces, todo lo que es el análisis de costo se va a dividir. La parte de analizar el proceso, cantidad de personal, siempre lo van a analizar, en este caso, ingeniería de procesos. La parte estimada de inversión de calidad, pues ya es una inversión que va a realizar gerencia. Y al final quien va a tomar la decisión son los directivos, porque ellos son los que van a tener la información de planeación, la información del costo de ventas, la información de logística. Cada uno va a realizar su estimación y en base a eso pues ellos van a tomar esa decisión. Bueno, en conclusión, el análisis de costo predeterminado es un análisis que se hace previo a la introducción o el cambio de proceso. Es un análisis que no se realiza únicamente por un área de trabajo, se tiene que hacer en trabajo en conjunto con todos los departamentos para poder hacer un análisis pues más acercado a la realidad y que se reduzcan las desviaciones una vez que se implemente el proceso real. En esta empresa se divide en 5 principales etapas. La primera es la solicitud del proceso. En esta solicitud se van a evaluar los costos directos del producto, lo que es el cambio en el bill de materiales y enseguida se van a analizar las especificaciones tanto de método de ensamble, cuáles son las maquinarias que vamos a necesitar, medios ambientales o ambientes controlados que se quieran implementar como en el ejemplo que les mostré. Posterior a esto se va a realizar la proyección de la distribución. Se va a comparar el proceso que tenemos actualmente contra el nuevo proceso y se van a evaluar cuáles son los costos, los beneficios y los posibles efectos adversos que podamos tener. Una vez que tenemos esta proyección, se realiza el presupuesto de inversión. Aquí se va a considerar todo lo nuevo que se va a comprar y cuáles son las que vamos a considerar gastos o consumibles. Los consumibles son lo que se va a estar consumiendo durante el proceso en producción masiva
y que es un gasto que ya se le va a agregar a la empresa pues hasta que el producto termine o se vuelva obsoleto. Por último, y lo más importante de todo, es la estimación de los indicadores. Los indicadores que nos van a decir cuánto personal se agrega, cuánto se elimina, si sube o baja la capacidad de producción y pues la relación en cuanto a la inversión que estamos teniendo, cuál es el costo-beneficio que vamos a tener. Es muy importante que participen todos los departamentos y todos den pues la parte que les corresponde para que este análisis pues se haga de la manera más correcta. Y una vez que se tiene el presupuesto, se le presenta a la directiva, que son los encargados de evaluar la información que cada departamento dio, y pues al final ellos van a tomar la decisión si el producto se va a implementar o no se va a implementar, o si se requiere realizar una renegociación con el cliente, pues todo en pro de la rentabilidad de la empresa que estamos teniendo. En realidad el análisis de costo predeterminado es algo que se hace continuamente. No siempre se hace como al pie de la letra porque hay procesos donde ya se tiene como un estudio previo y solamente se hace la actualización. Y pues los costos predeterminados más importantes o los que más van a impactar en la empresa son los nuevos procesos, los que tú no realizas actualmente porque no tienes una proyección, no tienes un dato histórico con qué compararlo, y pues es un riesgo que va a cruzar las empresas para poder pues determinar si es bueno o malo. Al final pues es bueno hacer cambios en nuestros procesos y adecuarnos a los nuevos productos, pero también es importante considerar que es una empresa y siempre tenemos que cuidar la rentabilidad de nuestros procesos. Espero que esta información les haya servido y muchas gracias.